Una obra que hizo el Espíritu Santo en mí. Hace muchos años, muchos años. Voy a dar este testimonio. Fue quizás hace alrededor de unos 30 años. No recuerdo exactamente la fecha. Hermanos, mi esposa y yo vivíamos en México. Estaban nuestras niñas chiquitas. Y en ese entonces yo trabajaba con la denominación de la Iglesia Bautista. Bendigo a la Iglesia Bautista porque me enseñaron los fundamentos. Hoy ya soy pues más carismático, ¿no? Mi ministerio es profético ahora. Empiezo a caminar en lo apostólico, pero bueno, el caso es el siguiente. Estábamos ministrando en una iglesia rural, o suburbana, mejor dicho, en Santa Cruz Mellehualco, Ciudad de México. Éramos los pastores y de repente se empezó a saturar de muchos problemas la iglesia. Y yo era el pastor y entonces como pastor, pues me empecé a llenar de cargas. Bueno, yo trabajaba, mis niñas chicas, mi esposa, trabajaba también ella, en Telmex en ese entonces. Y muchos problemas, pero nosotros éramos firmes, siempre fuimos firmes en Dios. Y yo me hinqué a orar allá en la calle de Ermita Iztapalapa, en un edificio vivíamos, teníamos un departamento, un sillón así como el que están ustedes sentados, y me hinqué ahí y empecé a orar, como se ora en la Iglesia Bautista. En la Iglesia Bautista, en ese entonces yo recibí de mis maestros, recuerdo mi maestro, el hermano Otto Bermúdez, decía: nosotros no hablamos en lenguas, no hablamos en lenguas porque eso es para los pentecostales. Ellos piensan que después de la salvación hay otra experiencia y nosotros no. Yo ya era pastor, yo tomé el instituto y yo lo creía firmemente. O sea, bueno, no las lenguas. Yo había oído a algunos hermanos en la universidad que hablaban lenguas y yo decía, bueno, pues están medios tocados, pero yo soy bautista, yo soy firme, ¿no? En mi convicción, ¿no? Pero esa vez yo me puse a orar y empecé a orar y Señor, está este problema con el hermano Juanito, ay, el hermano fulano, Dios mío, dame fuerzas, yo clamaba, empecé a clamar, ustedes han orado que a veces uno empieza a gemir, ay Señor, pero yo hablaba en castellano, yo no tenía nada de lenguas, ¿no? Es más, yo enseñaba públicamente en la iglesia, hermanos, no se hablen lenguas porque aquí nosotros somos de esta denominación, ¿eh? Eso déjelo para los pentecostales, pero nosotros no. Y lo enseñé por prácticamente 5 años, así fui yo enseñado, y uno da lo que recibe, ¿no? Estando esa tarde, de repente la ventana se abre un poquito, entra un poco de un viento. Recuerdo que de repente empiezo a hablar en lenguas del Espíritu. Empecé a decir Saubiri, Haubiri, Haubiri, Ho, Saubiri, Haubiri, Haubiri, algo así. Shekahayabaso. Y cuando me doy cuenta, porque me metí tanto que no me había dado cuenta de momento, pero cuando me doy cuenta que estoy hablando en lenguas, me espanté, hermanos. Francamente me espanté. Yo dije, ¿qué me está pasando, Dios mío? Hablé lenguas. Y inmediatamente que le dije a Dios, le dije, Dios, si esto que estoy hablando, diciendo, no lo entiendo, si no es tuyo, quítamelo. Quítamelo, Señor. Yo no quiero estar loqueando ni decir tonterías, por favor. Y me volví a hincar y ahí continué y ya empecé a hablar en español, en castellano, con el entendimiento, orando con el entendimiento. Pero me empiezo a quebrantar y empieza otra vez. Y entonces dentro de mí dije,
empecé a sentir un bienestar, un reposo que me estaba desahogando. Y seguí. Bueno, yo dije, Dios no me lo quitó. Entonces, si eres tu Señor, confío. Y ya me levanté y yo dije, creo que tuve una experiencia que nunca antes en mi vida había tenido. Empecé a hablar en lenguas esa vez. Yo no lo pedí, fue algo espontáneo de ese momento. Hermanos, y la confirmación fue que al otro día creo que mi pastor Adolfo Fito me dice, Javier, quiero que me hagas un trabajo. Yo hacía en ese entonces trabajos de caligrafía, es decir, con plumillas y tinta hacía yo unos pergaminos muy bonitos con versículos. Y entonces él me dice, quiero que me hagas este trabajo, mira. Y me trae una hoja como esta, me dice, mira, aquí está en español y aquí está en griego. Yo quiero que me hagas este pergamino porque voy a entregarle un regalo a un decano del seminario. Y me da la hoja, ¿verdad? Yo recordé que cuando hablaba lenguas en ese momento, yo fui bautizado, empecé a hablar, bautizado en el Espíritu. Decía mucho la palabra Kyrios, como que se me quedó grabada la palabra Kyrios. Yo no entendía lo que decía, pero cuando al otro día me trae el pergamino, yo lo veo y encuentro que dice Kyrios. Y la traducción en español decía, Jesús es el Señor. Yeshua Christus Kyrios. Kyrios, Dios mío, pues es lo que yo estaba hablando. Es lo que estaba hablando. Entonces, como yo era un buen pastor bautista, y yo lo había enseñado ahí a mis hermanos, y el que no se sujete, váyase allá con los pentecostales. Pero aquí no era así. Y guardé casi 6 meses el secreto de que yo hablaba en lenguas. No le quería decir a mi esposa, porque ella también era una buena bautista, ¿no? De la iglesia bíblica bautista, egresada de ahí, ¿no? Y yo creo que es de las pocas veces, casi únicas, que tuve un secreto con ella. Porque nosotros no tenemos secretos, francamente. Pero me daba pena que supiera, y como es psicóloga dije, híjole, que se me cayó un tornillo, estoy perdiendo la razón, la chaveta, ¿qué pasa? No, mejor no le digo. Entonces yo me guardé, pero me di cuenta que cuando yo empezaba a orar y soltaba las lenguas, había un reposo tan hermoso en mi alma y empecé a sentir la edificación. Y me metí a estudiar y dije, no, pues es que aquí, primera de los Corintios 14, dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, habla misterios para con Dios, no los entiende, pero se está edificando. Eso dice. Ya se está rompiendo. Ya se rompió. Eso se dice. Rompió. Sí, eso ya no sé. Y entonces dije, bueno, pues voy a seguir. Y empecé a hablar en lenguas sin problema. Sí, Así estoy bien. Y entonces guardé el secreto. Bueno, ya llegó el momento en que le dije a Rosy, te quiero decir algo. De esas pláticas de almohada que tiene uno cuando está el cónyuge junto. Te quiero decir algo. Que hablo en lenguas. Me dijo, ¿qué? Que hablo en lenguas. ¿Pero cómo está eso? Pues ya le platiqué, estaba yo orando y me vinieron las lenguas del Espíritu Santo. Y así fue, ¿no? Y empezó a analizar. Me dijo, recuerdo todavía cómo me dijiste que, oye, ¿no será una regresión hacia lo infantil, un infantilismo? Como los niños que dicen ta ta pa ta 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 ta. Y entonces yo dije, no, ¿cómo crees? No, yo he sentido esta paz en el espíritu y todo. Y bueno, pues ahí la dejamos. Yo traté de explicarle con a los Corintios 14 y ahí, pero pues era bautista, ¿no? Entonces,
Dije, bueno, pues aquí la guardo. Y entonces, en ese entonces estaba un mover del Espíritu Santo muy fuerte. Mi mamá iba a Amistad Cristiana de México y alguna vez me invitó y esa vez fui a un congreso y fui porque pues, y predicó Marco Barrientos justamente. Y Marco, todavía recuerdo el mensaje, ¿no? Se llamaba Sion está de parto y habló del Espíritu y bueno, y vino un derramamiento del Espíritu Santo en la Amistad Cristiana de México, ahí en el auditorio grandísimo que tenía. Yo dije, wow, qué impresionante está esto. Yo no lo había visto con los bautistas, pero gracias Señor, estoy como que empezando algo nuevo. Y compré los cassettes, en ese entonces había los cassettes. Yo recuerdo que cuando llegué con Rosy, mira Rosy, fui al congreso y habló un hermano que se llama Marco Barretos, estaba chavo Marcos Barretos, igual que yo. Y entonces le digo, mira, aquí está en el cassette, óyelo para que entiendas lo de las lenguas, lo del espíritu y todo. Y me dice, bueno, pues ahí déjalo, ¿no? Y yo me fui al culto de la tarde, ¿no? Porque nosotros teníamos culto en la mañana y cultos en la tarde. Y como las niñas estaban chiquitas, pues ya no las llevaban en la tarde, se quedaban en la casa. Y le dejé el cassette, ¿verdad? Y ya llegué en la noche de la congregación. Hola, ya llegué y bien emocionada. Javier, yo también ya hablé en lenguas, que no sé qué. De verdad me dice, ¿verdad? Ya hablé en lenguas, dice. Ay, hasta me duele la mandíbula. Haz de cuenta que me comí una bolsota de cacahuates japoneses. Me duele la mandíbula que estuve, habla. Por esos cassettes que me dejaste. Dice, hasta Pamela habló. Le digo, Pamela, pues había quizá 3 años, 2 años y medio. 3 años. 3 años y la niña también habló lenguas. Nos vino un bautismo del Espíritu Santo y desde ahí empezó a cambiar la vida de la iglesia, ¿verdad? Yo no era profeta en ese entonces porque en los bautistas no había profetas, nada más, o eras pastor o ya. Y entonces, pero empecé a profetizar. Empezaron a suceder unos milagros extraordinarios como nunca antes habíamos visto en la iglesia, porque empezamos a dar rienda suelta al Espíritu Santo. Hermanos, pues la gloria sea al Espíritu Santo de Dios, que esa ocasión me bautizó, doy mi testimonio. Saludos a quien lo vea. Gracias.